Claro que no quedó muy claro en la clase pasada y no me dicen ustedes que no entienden, ¿ya? Y por eso la lección de día no queda práctica, ¿ya? Hoy, no. Salvaron ustedes. Lo que sí, vamos a repasar nuevamente esto y vamos a ver un video, creo que a ver si un video es un poquito más didáctico, incluso buscar aquí en la clase, ¿ya? Entonces, empezar sobre nuevamente la segunda semana de desarrollo. Esta segunda semana de desarrollo se va a dar un cambio. ¿Por qué? Porque no solamente va a haber cambio porque se va a dar la implementación completa, sino también se va a dar un desarrollo de las estructuras que se encuentran extraembrionarias, ¿sí? Sin embargo, eso no es que produce un gran crecimiento, ya que inicialmente en la primera semana el embrión medía solamente 0.1 milímetros y ahora va a medir 0.2 milímetros. O sea, va a crecer mínimamente, ¿ya? Casi imperceptible. En esta etapa le podemos, para hacer un poquito más didáctico, dividir en 5 partes, ¿sí? La primera, que va a ser la finalización de la implantación. La segunda va a ser la formación del disco bilaminar. La tercera va a ser la formación de la cavidad amniótica. La cuarta, vamos a ponerle como la formación del taco vitelino o también la formación de la cavidad coriánica. Y la quinta, la relación entre los resultados se va a dar ya como nota. Entonces vamos a ver primero sobre la implantación. Tenemos que desde el día décimo, duodécimo de posterior a la fecundación ya se va a dar una implantación completa. ¿Por qué? Porque en esa parte de ahí el citoplasma va a lograr proliferar dentro del endometrio, ¿sí? Y va a lograr que lleve totalmente al embrión hacia adentro de la porción del tejido conectivo del endometrio, ¿sí? Entonces, si hablamos de cuándo se da el ingreso completo de intervención completa, sería en el décimo día, ¿ya? Ahí también es cuando, bueno, más o menos en esta etapa es en donde se va a dar ya la proliferación de este principio trofoblasto, que a su vez va a generar la hormona, la proteína coriánica humana, la cual nos ayuda a estimular a que se forme más progesterona. Eso va a impedir que se dé la menstruación, ¿sí? Y que se mantenga el cuerpo lúteo. Entonces, gracias a esto es que no se va a producir la menstruación y ya aquí va a haber ya prácticamente, al haber esta ausencia, ya se puede como que dar un inicio de que se produce el embarazo, ¿ya? Además, también se va a formar un tapón a células de fibrina. Bueno, dice que este tapón se puede formar más o menos en el noveno día, ¿sí? Día 9. Mientras que la finalización completa de la implantación va a darse en el día 10. Ya, entonces aquí tenemos que esto se va a producir como un pequeño tapón. ¿Para qué? Para que se revitalice nuevamente esta zona de aquí por donde ingresó el embrioplasma. Aquí tenemos una imagen. En la primera, ¿qué tenemos? El citotrofoblasto, tenemos el embrioblasto. En la parte externa va a empezar a proliferar el citotrofoblasto y aquí recién está ingresando. O sea, esto prácticamente finaliza la primera semana. Ya cuando tenemos la segunda semana, empieza a proliferar completamente a tal punto que ingresa y también empieza a formarse alrededor del citotrofoblasto. De tal forma que al finalizar prácticamente esta semana o la implantación, el día 10 al día 12, ya tenemos completamente dentro del endometrio todo el embrioblasto y también el citotrofoblasto, ¿ya? Aquí se pone nuestro pequeño tapón. Ahora se menciona que puede haber un pequeño sangrado de implantación más o menos el día 28. ¿Por qué? Porque hay un aumento de los vasos sanguíneos y eso puede ocasionar un pequeño sangrado, el cual puede confundirse con la menstruación. Ya, una vez que se da este proceso, o sea, ya ingreso completamente, se va a dar este proceso de desidualización o también reacción decidual. ¿Por qué? Porque los fibroblastos que se encontraban cercanos al embrioblasto se van a transformar en células mucho más grandes, mucho más cúbicas, que van a ayudar a la formación de nuevos productos para que se dé un sostén nutricional y también un soporte alrededor del embrioblasto. Sí, entonces aquí se va a dar una especie de como una forma epiteloide alrededor, en donde se van a producir los glúcidos, glucoproteínas, lípidos. ¿Para qué? Para que ese embrioblasto se pueda sostener, para que se pueda nutrir y para que pueda seguir creciendo.
Ya, conforme va pasando el tiempo, esto va a ir creciendo, esto va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque aumenta también el tamaño del embrión. Entonces, esto va a ir creciendo con las semanas de desarrollo. Hasta ahí la primera parte, la finalización de la implantación. De ahí viene la segunda parte, que es la formación del disco bilaminar. Cuando habíamos visto en la primera semana, ya se había mencionado que se había formado una lámina, sí, pero era de tipo hipoblasto como primitivo todavía. En esta fase de aquí ya se forma un disco, se forma una estructura como circunferencial en la cual vamos a tener dos capas, una capa inferior que va a ser el hipoblasto y una capa superior en cambio que va a ser el epiblasto. El hipoblasto va a ser una capa de células bastante cúbicas que van a encontrarse por debajo del epiblasto. Me dice que el epiblasto son cilíndricas, ¿sí? Son células más alargadas cilíndricas y estas de aquí van a tener también una característica, como les mencionaba, al ser como circunferencial, que hace una parte al finalizar esta parte se va a formar un alargamiento de las células y va a formar lo que se denomina como lámina precordal, ¿sí? O placa precordal. Esta placa precordal va a servir de inicio ¿para qué? Para la formación de la boca y posteriormente es un hito para la formación de la cabeza, ¿sí? Gracias a esa placa precordal ya sabemos que en esta parte de aquí se va a formar la boca, ¿ya? Después se va a formar la cavidad amniótica. Entonces tenemos que ya al comienzo de la segunda semana este epiblasto que ya se ha encontrado formado va a empezar a proliferar células por encima, o sea, como si formara un techito, ¿ya? Y esas células van a ser como que más aplanadas. Entonces, gracias a la formación de esas células, ellas cambian de nombre y ya no se van a llamar como epiblastos, sino se va a llamar como amnioblastos. ¿Por qué? Porque son células que van a ayudar a la conformación de la cavidad amniótica. Entonces aquí tenemos la cavidad amniótica va a encontrarse formada por un techo que va a ser un techo de amnioblastos y un piso de epiblastos, ¿sí? Esa va a ser la cavidad amniótica. Ya, a su vez, mientras se está formando esto, también empieza a darse una formación en la parte de abajo, que sería prácticamente por una proliferación de células que se encuentran alrededor del hipoblasto. No nos especifica ni nos dice es del hipoblasto, nos dice es de células que se encuentran a la periferia del hipoblasto. Se empieza a producir una membrana, ¿sí? Esa membrana empieza a cubrir totalmente la otra cavidad que va a ser conocida como cavidad oriónica o también se denomina como saco vitelino primario, ¿sí? Entonces de aquí, esta membranita de aquí ya tiene un nombre específico, se va a llamar membrana exocelómica o también conocida como membrana de Gibbs, ¿sí? Entonces esto de aquí me va a dar la formación del saco vitelino primario, ¿sí? Una vez que tenemos esto, tenemos en la estructura, tenemos aquí citotrofoblasto, ¿sí? Lo que está afuera, ¿sí? Esta membrana de aquí para abajo, ¿cómo se podría decir? Es la membrana de Heuser, ¿sí? Y de aquí para arriba es la membrana de los amnioblastos, ¿sí? O también conocida como membrana amniótica. Ahora, estos de aquí van a formar esas dos cavidades. Sin embargo, empieza a darse una proliferación de aquí del citotrofoblasto y de la membrana de Heuser empiezan a producir sustancias, ¿sí? Entonces, tanto la membrana como la exocelómica, como la membrana como esta capa de células del citotrofoblasto, empiezan a secretar sustancias, lo cual hace que se forme una especie de matriz entre las dos, ¿sí? Vamos a ver. Ya se va a formar una pequeña matriz entre las dos, una especie de una estructura laxa, ¿sí? Una estructura transparente, pero esto aquí es acelular. O sea, hasta el momento, hasta aquí, no ha tenido células. A esto se le va a conocer como retículo extraembrionario. ¿Por qué? Porque es solamente un producto de las células del exocelom, de la membrana exocelómica, como de la membrana, como del citotrofoblasto, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, entonces ahí sí empiezan a proliferar células. Y esas células van a dirigirse, bueno, dice que de orígenes diferentes, del epiblasto, del hipoblasto, ¿sí? Pero empiezan a aparecer células aquí y empiezan a rellenar esta parte del retículo extraembrionario. Ahora, una vez que ya aparecen esas células, va a cambiar de nombre y se va a llamar como mesénquima extraembrionaria, ¿sí? Aquí tenemos que estas células empiezan a proliferar, se va a llamar mesénquima extraembrionaria. ¿Sí? De aquí podemos observar estos pequeños amarillitos de aquí, son como decir las células que empiezan a proliferar, ¿sí?
Aquí tenemos una estructura de mesénquima extraembrionario que poco a poco va a ir creciendo alrededor del mismo, ¿sí? Y le va a cubrir completamente todo el embrioblasto, le va a rodear en su totalidad. ¿Ya? Una vez que se ha rodeado completamente, ya me empieza a aparecer otra estructura, ¿sí? Que es como una cavidad, como un huequito, ¿sí? Esta estructura va a ser delgada inicialmente, pero va a ir rodeando a todo el embrioblasto, ¿sí? Y solamente una partecita me va a dejar sin separar. ¿Ya? Entonces esta cavidad es conocida como cavidad exocelómica, ¿sí? O celoma extraembrionario. Perdón, cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Ya, esto de aquí va a ir creciendo, ¿sí? Va a ir creciendo hasta el punto que le va a separar completamente, ¿sí? Y nos va a dejar solamente como unas pequeñas plebes. Pero hasta aquí estamos con el celoma extraembrionario. Ahora, una vez que se ha producido ya esto, tenemos un espacio que nos ha dejado en esta porción, ¿sí? Un espacio, o sea, esto de aquí es cavidad, lo que está en blanco es cavidad. Y esta parte de aquí, en cambio, donde se encontraba el mesénquima extraembrionario, empiezan a aparecer vasos sanguíneos y también empiezan a dejar solamente esa partecita en conexión con las células, con las capas extraembrionarias, como el citoplazmoblasto y el citoplasmoblasto. Esta porción de aquí se llama tallo de fijación, que posteriormente se va a transformar en el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra conexión con la mama, ¿sí? A partir de aquí va a aparecer la conexión con la mama, ¿ya? Entonces, una vez que finalizamos esto, se va a dar otro cambio más. Bueno, antes de eso. Aquí tenemos, como decir, se va a formar con ese mesénquima extraembrionario, el citotrofoblasto y el citotrofoblasto, se va a formar lo que se denomina como corio. ¿Por qué? Porque este de aquí le va a servir de sostén, de soporte, pero es una capa gruesa, ¿sí? Es la capa en donde se va a sostener este embrioblasto. Entonces, ¿de qué estaba formado? Del mesénquima extraembrionario, del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. A todo esto se le va a llamar como corio, ¿sí? Ya una vez tenemos el corio, tenemos el pedículo de fijación, este embrioblasto se encuentra unido solamente por esta parte, se va a dar un último cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a dar un cambio de la membrana que era desconocida como membrana de Hauser exocelómica, van a ser eliminadas esas células. ¿Por qué? Porque el lipoblasto va a empezar a crecer y a proliferar alrededor del saco vitelino primario, ¿sí? Y va a formar una capita solo de células del lipoblasto y va a formar aquí el saco vitelino secundario. Este saco vitelino secundario, ¿cómo le podemos diferenciar del primario? Porque aquí en este caso, en el saco vitelino secundario, vamos a estar ya con el pedículo de fijación, ¿sí? Ya cuando hay el pedículo de fijación, entonces ahí tenemos el saco vitelino secundario. Antes, cuando recién se formó el saco vitelino primario, no teníamos nada, solamente se encontraba el saco vitelino, ¿sí? Y en contacto con el citotrofoblasto. Mientras que ya cuando va a darse la formación del saco vitelino secundario, en cambio ya no tenemos el citotrofoblasto a su alrededor, sino tenemos el mesénquima, ¿ya? Sí, el mesénquima aquí, tenemos el pedículo de fijación y tenemos este de aquí, el celoma extraembrionario. Una vez que tenemos el saco vitelino definitivo, entonces las células que se encontraban antes ahí, que era la membrana de Hauser, empiezan a caerse y empiezan a irse como hacia uno de los polos. Entonces, en estos casos, podría formar unos quistes, ¿sí? Esos quistes a su vez pueden reabsorberse y pueden perderse, ¿sí? Sin embargo, también cuando el saco vitelino secundario posteriormente se va a fusionar con el cordón umbilical. Sin embargo, cuando no se da esa fusión adecuada, puede quedar como un pequeño punto en donde no hay esa unión, así como un bolsillito, ¿ya? Entonces va a ser conocido como divertículo de Meckel. Es una pequeña malformación, sin embargo, no causa muchas complicaciones, es como un apéndice, ¿ya? Entonces solamente nos vamos a dar cuenta o nos va a molestar si es que se produce una inflamación y tienen que operarse. Eso es como una apendicitis, muy parecida a eso, ¿ya? O sea, ahí es cuando nos va a molestar.
Ya, entonces posteriormente a ello ya se produjo el saco vitelino secundario, entonces el celoma extraembrionario empieza a seguir creciendo hasta el punto que nos deja un espacio, una cavidad aquí. Y entre esta cavidad y el embrioblasto prácticamente vamos a tener como delimitado dos zonas, son unas pleuras, una especie de membranitas, ¿sí? La membranita que va a estar en contacto con la cavidad amniótica se va a llamar somatopleura, ¿sí? Somatopleura. Mientras que la pleura que va a encontrarse en contacto con el saco vitelino secundario va a ser conocido como esplenopleuria, ¿sí? Pues ahí son esas dos capitas que se van a formar ahí, lo cual nos ayuda como una membrana selectiva porque va a ayudarnos al tránsito prácticamente entre líquidos, nutrientes y todo eso, ¿sí? Entonces esta de aquí va a ser una pequeña capa de periodización selectiva. Eso. Aquí tenemos ya prácticamente finalizando la segunda semana, en donde podemos observar que presenta una cavidad amniótica, ¿sí? Con un piso de epiblastos, un techo de amnioblastos. Tenemos aquí un saco vitelino secundario formado completamente por células hipoblásticas, ¿sí? Células de hipoblasto, formando una cavidad amniótica, saco vitelino secundario. Tenemos el mesénquima extraembrionario, todo lo que está aquí en azul, ¿sí? Tenemos el celoma extraembrionario, que es la cavidad que se forma alrededor, y tenemos aquí el pedículo de ocupación. Ya, hasta ahí tenemos en la segunda semana, el resultado de la segunda semana. Ahora vamos a ver este video, ¿sí? Para este video para repasar. La implantación del blastocisto en el embrioblasto se observan cambios morfológicos que se constituyen en la formación del disco embrionario bilaminar. Estos fenómenos ocurren durante la segunda semana de gestación. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. En este video vamos a continuar con los fenómenos y cambios que ocurren durante la segunda semana de gestación. Si te has perdido el video de la primera semana, te dejo acá arriba a la derecha como sugerencia para que accedas de una forma más rápida y fácil. Antes de iniciar, recordemos cómo había finalizado la primera semana. El blastocisto había comenzado a imaginarse en el endometrio materno y lo erosiona. Este endometrio es erosionado por el citotrofoblasto y es lo que permite que el blastocisto se introduzca en su interior. La capa más externa está formada por el citotrofoblasto y ambos, tanto el citotrofoblasto como el citotrofoblasto, forman parte del trofoblasto. Por último, cabe decir que entre el séptimo y el octavo día, el embrioblasto comenzaba a diferenciarse en hipoblasto y epiblasto. Y esto lo vamos a ver ahora en más detalle. Al llegar el octavo día del desarrollo, el blastocisto aparece parcialmente sumergido en el endometrio materno. Por un lado, como habíamos dicho, el trofoblasto se encuentra diferenciado en dos capas. El citotrofoblasto como la capa interna de células mononucleares y el citotrofoblasto como la capa externa multinucleada sin límites solares visibles. Cabe aclarar que el citotrofoblasto en mitosis migra hacia afuera para formar el sincitotrofoblasto. Por otro lado, el embrioblasto se diferencia en dos capas. En una capa o lámina de células cuboides, conocida como hipoblasto, y en una capa o lámina de células cilíndricas altas, llamada epiblasto. Tanto el hipoblasto como el epiblasto constituyen el disco germinativo bilaminar. En el epiblasto aparece una pequeña cavidad que aumenta de tamaño y se convierte en la cavidad amniótica.
Las células del epiblasto que se encuentran adyacentes al citotrofoblasto se denominan amioblastos y junto con el resto del epiblasto revisten la cavidad amniótica. Hacia el noveno día del desarrollo, el blastocisto se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio materno y como consecuencia de su inmersión en la superficie del epitelio se genera una oclusión por un coágulo de fibrina. En el citotrofoblasto aparecen unos espacios que reciben el nombre de vacuolas y luego estas vacuolas se fusionan y constituyen grandes espacios llamadas lagunas trofoblásticas. En la superficie interna del citotrofoblasto comienza a formarse una membrana delgada que se conoce con el nombre de membrana exocilómica o de Heuser. Esta membrana, junto con el hipoblasto, genera el recubrimiento de la cavidad exocilómica o también llamado saco vitelino primitivo. Para los días 11 y 12 del desarrollo, el blastocisto se encuentra totalmente inmerso en el estroma endometrial y el epitelio de superficie se cierra por completo, provocándose solo un pequeño bulto en la luz del útero. Las lagunas trofoblásticas del citotrofoblasto forman una notable red intercomunicada y al mismo tiempo las células del sincitio penetran a mayor profundidad en el estroma y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos, provocando el ingreso de sangre materna al sistema lagunar. Estos capilares que se encuentran congestionados y dilatados se conocen como sinusoides maternos. De esta manera, a medida que el trofoblasto sigue erosionando más sinusoides, la sangre materna empieza a fluir por el sistema trofoblástico, estableciéndose así la circulación útero-placentaria. Al mismo tiempo, aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocilómica una nueva población de células que forman un tejido conectivo laxo y fino. Este tejido recibe el nombre de mesodermo extraembrionario y ocupa de manera eventual todo el espacio ubicado entre el trofoblasto por fuera y el amnios y la membrana exocelómica por dentro. Pronto, en el mesodermo extraembrionario, se desarrollan cavidades que terminan confluyendo en una sola y crean un nuevo espacio, conocido como cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Posteriormente, este espacio circunda al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto en el punto en el que el disco terminal se conecta con el trofoblasto por medio del pedículo de fijación que veremos más adelante. Como consecuencia de la aparición de la cavidad coriónica, el mesodermo extraembrionario se desdobla en dos hojas. En una hoja que cubre al citotrofoblasto y al amnios y que se conoce como mesodermo somático extraembrionario, y otra que recubre al saco vitelino y que se denomina mesodermo esplásmico extraembrionario. El endometrio materno en estos días se vuelve rico en glucógeno y líquidos y además este tejido se vuelve edematoso y a estos cambios se los conocen como reacción decidual. Para el día 13, la cicatriz en el epitelio superficial ya ha desaparecido. Sin embargo, en ocasiones se presenta hemorragia en el sitio de implantación, como consecuencia del incremento del flujo sanguíneo hacia los espacios neuronales. Como esta hemorragia tiene lugar cerca del día 28 del ciclo menstrual, puede confundirse como una hemorragia menstrual normal y en algunos casos nos puede hacer fallar en el cálculo de la fecha probable de parto. Las células del citotrofoblasto muestran proliferación local y penetran al citotrofoblasto para realizar columnas celulares circundadas por sincitio. Estas columnas celulares, con su cubierta sincitial, se conocen como vellosidades primarias
En el hipoblasto se producen células adicionales que migran siguiendo el interior de la membrana exocelómica. Estas células proliferan y dan origen a una cavidad nueva dentro de la cavidad exocelómica. Y este nuevo espacio se conoce como saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Este saco vitelino es mucho más pequeño que el saco vitelino primitivo y durante su conformación se desprenden grandes porciones en la cavidad coriónica que se denominan quistes exocelómicos. El mesodermo extraembrionario que recubre el interior del citotrofoblasto cambia de nombre y se conoce como placa coriónica. La placa coriónica más el sincitrofoblasto más el citotrofoblasto se conoce como corión. Y el corión forma la pared del saco coriónico, donde el saco vitelino definitivo y la cavidad amniótica quedan suspendidos por el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación, con el desarrollo de los vasos sanguíneos, se convierte en el cordón umbilical. Por último, si nos acercamos en esta parte del disco germinativo bilaminar, observamos las partes que lo componen, el epiblasto y el hipoblasto. En el epiblasto veremos a los aminoblastos y en el hipoblasto algunas células se han tornado cilíndricas y hace que el área sea engrosada. Esta área se conoce como placa precordal. Y la placa precordal en este sitio nos informa la localización de la boca y asimismo es un elemento organizador de la cabeza del embrión. Y bien, y estos son los fenómenos en resumen todos los eventos de la segunda semana de desarrollo. Por favor, en la ya vamos a sacar una cita. ¿Cómo así?